En el corazón de Cedritos, entre calles que mezclan la vida residencial y el dinamismo comercial del norte de Bogotá, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en obediencia al mandato de Dios, ha levantado una obra marcada por la fe, la esperanza y el servicio a las almas. Su historia comenzó en el año 2006, no entre grandes templos ni escenarios imponentes, sino en uno de los parques de esta hermosa comunidad de la localidad de Usaquén, donde las primeras voces anunciaron el Evangelio y sembraron una semilla que, con el paso de los años, ha transformado vidas y ha fortalecido generaciones. Esta ha sido su historia. Hermana Piedad Villamizar, muchas gracias por asistir a esta cita con el aniversario de la obra En Cedritos, 20 años. Hermana, cuéntenos, porque tenemos el privilegio de contar con su testimonio desde los comienzos de la obra acá en Cedritos. Cuéntenos, por favor, hermana, cómo inicia esa obra en el barrio Cedritos. Un cordial saludo para todos en el nombre de Jesús. Bueno, mi hermano, esta obra comienza, la obra misionera nacional, acá en el barrio de Cedritos, en Bogotá, en el año 2006, en el mes de marzo. Bueno, mi hermano, yo llegué de Barranquilla y me congregaba en la iglesia de Orquídeas. Ahí ellos habían evangelizado este barrio mucho tiempo y habían pedido a Dios y al consistorio que mandaran un misionero, hasta que al fin en ese año, en el 2006, mandaron al hermano Joselito Varelo. Hermano Joselito, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ok. Estamos muy complacidos con usted. Igualmente, hermano César, gracias por venirnos a saludar y a acompañarnos. Nosotros estábamos buscando esta oportunidad y por fin se nos da de poder, en primera instancia, conocerle y en segunda instancia, poder acceder a ese tesoro tan maravilloso que es sus comentarios al respecto de cómo inició la obra de nuestro Señor en Cedritos. ¿Y cómo fue ese llamado? Dentro del taller de misionología ya se nos había advertido que un misionero iba a un lugar donde no había nada. Y ya se nos había informado en que íbamos a posicionar posiblemente en un parque donde no había nadie. Teníamos que buscar ubicación y teníamos que esperar que Dios nos abriera puertas. Ya eso lo llevábamos claro. Entonces, por esa razón, pues íbamos ya advertidos, porque el taller de misionología era para eso, para informarnos, prepararnos psicológicamente, espiritualmente y aún emocionalmente para enfrentar esos retos. Entonces ya íbamos preparados para eso. Llega usted a Bogotá, a barrio Cedritos. Su posesión no fue como se hubiera esperado ya de pronto en un templo, ya algo arreglado, sino su posesión fue en un parque. Algo que yo recuerdo muy bien cuando el hermano Héctor Campuzano nos posicionó en ese parque, en compañía con los otros directivos de turno en aquella entonces, fue a las 3 de la tarde. Y estaban orando por mí en un parquecito, por mi esposa y mis 3 hijos. Cuando terminaron la oración se nos vino un vigilante y le preguntó al hermano Héctor, ¿qué están haciendo ahí? Él dijo, estamos posicionando a un misionero porque vamos a abrir obra en este sector. Él dijo, yo de eso no sé nada ni quiero saber. Se me van de acá porque a nosotros nos pagan por darle seguridad a los habitantes de este sector. Y si no lo hacen, le mando a traer a la policía. El hermano Héctor y el hermano, el supervisor, el presbítero y el supervisor se montaron en sus carros y se fueron. Pero me quedó a mí ese pensamiento, si esto lo hicieron con los hermanos que traen buena presentación, que traen sus buenas camionetas, ¿qué irá a hacer de mí que no tengo ni un carro con que poder demostrar que estoy al nivel de ellos? Para vivienda nos arrendaban, pero para hacer devocionales no. Una de las condiciones que me dijo el señor que me arrendó, me dijo, vea, yo le arriendo para que usted viva y son 5 personas, a nadie más quiero verla en esta habitación. Y claro, en ese entonces hubo una situación un poco difícil a nivel nacional
de un señor que apareció por ahí en San Martín Meta, haciendo milagros. Y hubo una expectativa y el señor ese se preocupó, el dueño del edificio. Y entonces nosotros, recuerdo que era un domingo, y nos metimos a la alcoba a orar. Nosotros hacíamos los devocionales en voz baja, pero esa vez nos tomó el Espíritu Santo en el apartamento y empezamos a hablar en lenguas. Entre ellos mi hijo Miguel Ángel. Los niños hablaban en lenguas, nosotros llorábamos. Cuando sentí que me agolpearon la puerta, yo llegué a pensar que era que me iban a pedir el apartamento porque esa fue la condición. Agolpeó la puerta y me dijo: pastor, es que lo escuchamos orar tan bonito, a ver si nos da la oportunidad de nosotros también entrar. Mi esposo le manda a decir que si me da la oportunidad de yo acompañarlos, él se queda abajo de portero para que no entre gente extraña, y entonces para que usted ore por mi hijo y ore por mí. Entonces así, de esa forma, Dios fue allanando el camino y fue abriéndonos puertas. En el tiempo que estuvimos con el hermano Joselito, la obra empezó en un cuarto muy pequeño de la casa de nuestro hermano Simón. Con el tiempo, cuando lo trasladan a él, entonces nos ocupamos el garaje ya más amplio. Hermana Piedad, coméntenos hasta cuándo nos estuvo acompañando el hermano misionero Joselito Valero y quién vino a continuar con la obra misionera en el barrio Cedritos. El hermano Joselito duró con nosotros un espacio de 2 años y casi 8 meses. En el 2008 él entregó la obra al hermano Elías Zúñiga, que estaba en Sierra Morena. Bueno, el hermano Joselito siempre fue lo tradicional, el culto tradicional. El hermano Elías pues era más joven que el hermano Joselito, y el hermano Elías pues también traía lo tradicional, pero se dio cuenta que aquí en Cedritos tocaba como otro formato, no que diferente, sino él con los jóvenes fue muy dinámico, hacía reuniones lúdicas, aprendimos mucho de la Biblia con estas reuniones lúdicas y nos fue bien en esa parte con él. Hermana, coméntenos hasta cuándo nos acompañó el hermano Elías Zúñiga y cuál fue el ministro que vino a continuar con la obra misionera. Bueno, el hermano Elías Zúñiga nos acompañó hasta el 2013 y ahí toma la obra el hermano Luis Marín. Con el hermano Luis Marín, aunque fue lo que decimos nosotros los cultos tradicionales, pero él también fue muy dinámico con los jóvenes. Hacía también juegos, nos hacía cultos muy dinámicos también. El hermano Luis también tiene una cualidad muy bonita, que él es pastor de los que visita, estaba muy pendiente de sus ovejas, nos visitaba mucho, estaba muy pendiente, muy cariñoso también con sus ovejas y estaba muy pendiente de la iglesia también. Hermano Anel, habíamos hablado ya de lo que ha sido su servicio en la iglesia en el ministerio de la música, importante ministerio de la alabanza. ¿Cómo nos puede comentar, cómo nos puede contar cómo ha sido esa evolución y ese desarrollo de la alabanza en la obra de Cedritos desde sus inicios hasta lo que vemos hoy en día? Entendí que tenía que formar personas. Entendí que eso era lo que Dios quería, formación. Si no hay hermanos, si no hay personas, pues hay que formarlas. Entonces comenzamos a formar a los niños que estaban en el momento. Comenzaron a meterlos en academias de música con esas bases iniciales que ellos tenían. Comenzamos a hacer ensayos, a formarlos en el servicio a Dios y en el uso de sus conocimientos musicales para el servicio a Dios y aplicarlos en la iglesia. Y poco a poco fueron formándose y se fue logrando. Fuimos haciendo ensambles de batería, piano, bajo, guitarra, fuimos haciendo ensambles, agregamos 2 pianos, un niño tocaba un piano, el otro hacía el otro piano, hacía los efectos, hacía diferentes cosas en el piano y logramos ensamblarnos. Como menciono, no fue fácil, fue un reto muy complicado hasta el último momento, mucho sudor, muchas horas de ensayo, a veces nos quedábamos en las noches dándole juiciosos
muy motivados, claramente muy motivados. Y poco a poco fuimos creciendo, nos fuimos acoplando, fuimos creciendo. Cedritos tiene su gente y esa ha sido la trayectoria musical. Golpes bajos, nos volvemos a levantar, golpes bajos, nos volvemos a levantar, otra vez golpes bajos, pero nos volvemos a levantar. Y Dios siempre ha estado presente en todo ese trayecto y hemos trabajado conscientemente, inteligentemente y de la mano de Dios, con el fin de cumplir el objetivo, que es servirle a Él y entregar una alabanza sincera. Hermano Leocadio, cuéntenos por favor, ¿cómo fue ese cambio dentro de la labor que realizaban en la obra de Usminia a Cedritos? ¿Cuáles fueron los cambios más relevantes y cómo fue ese cambio de una obra a la otra? Bueno, los cambios fueron bastante significativos, teniendo en cuenta que el trabajo en la parte sur de la ciudad es totalmente diferente. En cuanto a la evangelización, es más fácil poder uno llegar a la gente en el sector de Usminia, que es la localidad de Usme. Aquí en Cedritos la población es menos asequible a lo que tiene que ver con el evangelio. La población del barrio Cedrito tiene unas características muy especiales. Primeramente son personas muy sencillas. Pese a la clase social, son muy sencillos, son personas muy amables, tratables, respetuosos. Se nota el nivel social, académico que tiene las personas en este sector. Todo el que necesite y quiera acercarse, estamos para servirle, para apoyarlos espiritualmente y para orar por ellos. Desde los primeros pasos de la obra de nuestro Señor en Cedritos hasta el día de hoy, podemos declarar con inmensa alegría y gran orgullo que nuestro Señor Jesucristo continúa siendo fiel. Gracias, Señor, por tus muchas bendiciones. Gracias, Señor, por tu obra en Cedritos. 20 años de victoria.